Como saben, todas las clases se graban, Ajá. entonces, bueno, ya estamos comenzando con la grabación de esta clase, que no sé que haya podido entrar. Ah, sí. Va a ser un poquito cortita la clase para no, entretenerlos mucho. Yo sé que algunos están trabajando o se les complica un poquito el horario. Ok, perfecto. Sí, pues bueno, como sabemos, ahorita la clase es sobre derecho mercantil. Ahorita principalmente vamos a ver un poquito de los antecedentes para poder entender cómo es que están aplicándose las legislaciones actualmente en nuestro país, puesto que muchas veces solo nos basamos a lo que son dos códigos, principalmente como es el Código de Comercio o en su defecto al Código Civil Federal que se aplica de manera supletoria. Entonces, en este tenor, pues bueno, sí tenemos que abarcar un poquito los antecedentes como preámbulo. Entonces, dentro de estos antecedentes, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito? Sino cómo fue evolucionando el comercio, sobre todo, cómo se tomaban en algunas legislaciones, ya en que de los primeros productos es elaborar una línea de tiempo. Lo que sí es importante, pues bueno, es poderlos establecer de una forma más contemporánea, ya que la mayoría de los datos que tenemos, pues únicamente abarcan hasta cierto periodo y principalmente lo que es en el continente europeo. Entonces, en este sentido, sí, dígame, Laura. No, 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 no. Estoy leyendo para Ah, ok, ver si está bien. Ajá. correcto. Bueno, pues dentro de lo que es la edad antigua vemos que existió también el derecho mercantil o lo que son los actos de comercio. Obviamente casi en todas las civilizaciones, aunque se comerciaba de manera diferente. Aquí, pues, principalmente era el trueque, aunque también lo utilizaron varias civilizaciones europeas. Lo que es el cambio de mercancías y conforme pasó el tiempo, pues fueron muchos países y civilizaciones, tribus adoptando diferente tipo de monedas, como por ejemplo el cacao, el maíz, que eran pues de gran valor para esas culturas y para esas civilizaciones en su momento, que ahorita si lo vemos pues sería imposible, ¿verdad? Poder llevar a cabo pagos de este tipo más que nada. Y pues eran muy caros todos estos productos, ¿por qué? Porque eran grandísimas las distancias que se abarcaban por medio de las rutas marítimas y poder abastecer otros continentes, otros países, otras civilizaciones, y puesto a lo mismo, al ver carencias o al ver qué es lo que tenía cada civilización, pues esto ya nos contrajo un poquito también a lo que vinieron siendo las colonizaciones de diversos países en muchas partes, ¿verdad? Y ahí tenemos el asunto de los idiomas que se hablan en diferentes países. ¿Vamos bien hasta aquí, Laura? Sí, muy bien. Está perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, en base a estas mismas costumbres, pues es que obviamente que nace nuestro derecho y nace el derecho mercantil en muchísimas partes. ¿Por qué? Porque se tenía que regular de alguna manera estos actos de comercio. Para satisfacer las necesidades, obviamente se tuvieron posteriormente que tomar en cuenta lo que es los puntos de la oferta y de la demanda, qué era lo que pasaba si usted pedía un producto y no era el que le llevaban, que no era de la misma calidad. Entonces empezaban a sufrir problemas que obviamente en la antigüedad pues propiciaron guerras, propiciaron muchas cosas y de igual manera lo que fue la competencia. Dado a esto es que viene ya más contemporáneamente en el siglo XIX, pues la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya no se daban abasto pese al incremento de la misma población en cuanto a cómo se hacían los productos de una manera más individualizada por los obreros.
y se empezaron a implementar cierto tipo de maquinaria, si había otra tecnología para ese tiempo, para poder aumentar lo que es la producción, poder aumentar las ganancias y de alguna manera, pues, unos decían que aumentar lo que son las fuentes de trabajo y otros, pues, que estuvieron en contra porque pensaban que las máquinas iban a suplir lo que es la mano de obra de las personas, que creo que ese tema lo tenemos hasta la fecha. Sí, eso sí sigue. En cómo se van avanzando, seguimos diciendo las máquinas nos van a terminar sustituyendo y pues en muchas cosas sí es cierta, ¿verdad? No está tan ajeno, pero de todos modos se necesita la persona que manipule y programe las máquinas. Claro, eso sí. Y aquí, bueno, me va a decir usted qué es en dónde entra el derecho en toda esta parte, ¿no? Y no solo entra lo que es la parte mercantil, sino que aquí ya vemos cómo se empiezan a concatenar otras ramas, perdón, ya otras ramas como pues el derecho laboral, el derecho sindical inclusive, Ajá. el derecho penal, administrativo, entre otras. Entonces, estas son las bases de un acto de comercio que por tan simple que parezca, conllevan muchas cosas. Muchas veces creemos que un acto de comercio, lo que es el derecho mercantil, está como que exclusivamente destinado a una empresa. Y no es así. Desde el hecho de que, digamos, somos niños, nos dan nuestro domingo, los que nos tocó, íbamos a la tienda a comprar un dulce. Así de sencillito, ¿no? Que la paletita, que un chicle. Entonces, el hecho de ir a la tienda, de comprar, de pedirle al de la tienda ese chicle, ese dulce, que el señor nos lo entregara y nosotros dar las monedas para cubrir el costo, desde ahí estamos hablando que llevamos un acto de comercio. Y muchas veces no lo pensamos así, obviamente, aunque ya estamos grandes, no lo vemos así. Vamos a la tienda, compramos que el kilo de huevos, que el litro de leche, lo que sea, el refresquito, y ya satisfacemos una necesidad de momentánea, pero no lo analizamos como un acto de comercio. No nos ponemos a pensar que, por ejemplo, el de la tienda, pues una puede ser empleado, otra puede ser el dueño, tiene que pagar una renta de un local, tiene que tener un permiso para poder hacer ese acto de comercio, poder tener habilitada esa tienda, que a su vez pague impuestos y ahí entra el derecho fiscal. Y nosotros al consumir un producto estamos amparados inclusive por la Profeco, por si no estamos de acuerdo con esa mercancía y estamos pagando un precio que no es el que se le ocurrió al de la tienda, sino que son precios sugeridos y esos precios sugeridos pues se establecen en base a la misma oferta y la demanda. Entonces, qué complicado es ir a comprar un refresco, ¿verdad? Sí, no, sí, es que normalmente lo ves como, se ve como comercio, pero como que lo ven a, a nivel de empresa, sí, exactamente, a nivel de empresa, como por ejemplo Bimbo, Claro, es presota y pues para toda la gente eso es un comercio, lo demás no. exactamente, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplos, y eso que no le estoy haciendo comercial a nadie, Sí, no. valga la aclaración, vemos Bimbo, vemos Coca-Cola, vemos PepsiCo, vemos Cifra, Ajá, siempre nos vamos enfocados a las grandes empresas, a las franquicias inclusive, exacto. por ejemplo, Paleterías La Michoacana, ¿no? Que encontramos en cada esquina, o a las Ujú, tiendas Oxxo, tiendas de conveniencia, sí, supermercados, etcétera. Pero no nos ponemos a pensar en la típica tiendita de la esquina. no. Y Es también más, es yo, un acto de comercio el que estamos llevando. exacto, La papelería, por ejemplo. sí, Todo lo que nos puede ofrecer bienes y servicios están regulados por nuestro derecho mercantil y obviamente entre otras leyes. El mismo Estado cuando compra algo, aunque entra aquí ya el derecho administrativo, ujú, pues es un acto de comercio también. sí.
Entonces, sí abarcan muchos puntos lo que viene siendo nuestra materia. Ya más. Entonces, directamente como comercio, pues bueno, vamos ahorita a ver alguna definición, pero la más común o la más técnica, pues viene siendo este intercambio de productos, bienes y servicios a cambio de X cantidad. Pero ¿cómo se fueron dando todo esto? O sea, ¿cuál es el proceso que se tuvo que tener? Porque definitivamente tiene que haber una mano de obra, ¿no? Entonces, desde la antigüedad, pues obviamente eran los esclavos y ya se tenía como que cierta raza ya destinada a ser sirvientes, a ser esclavos, y esto era hereditario. Entonces, Ujú. entramos ahí al mismo punto que tenemos hasta nuestros días, hasta la fecha, de que, bueno, el rico sigue rico y el pobre sigue siendo más pobre. Exacto. Está siendo explotado de una o de otra manera, pero la finalidad viene siendo la misma. Entonces, ya cuáles son estas legislaciones que digamos que no se contemplaban en ese entonces, a las que tenemos ahorita. Entonces, una de ellas definitivamente, pues bueno, son derechos humanos, las leyes laborales, los tratados internacionales, entre otras. Tratados internacionales vamos a encontrar de todas las ramas del derecho. Ujú. Y hablando de ese tema, pues bueno, como muestra reciente fue la renovación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá. Ahí vemos cómo no se ponían de acuerdo, por ejemplo, en ciertas condiciones por los aranceles, que aquí ya nos aplica la ley aduanera, las leyes de comercio exterior y volvemos otra vez a parte del derecho laboral. No solo era el de transporto, la carga, yo te la vendo, tú me la compras, la recibes y ahí quedó la cosa, pues no. No. Simplemente los permisos que se tienen que tramitar para que estas embarcaciones puedan estar en otro territorio, poder cruzar aguas tanto internacionales como ya nacionales o extranjeras, los permisos de la tripulación, los permisos de los trabajadores. Entonces, no solo era un tema de si yo te compro aguacates, que tú me traes limones y hay tres personas para que lo carguen las grúas y ya ahí quedó todo. No, es mucho más complejo y más de fondo de lo que aparentan las cosas a como las vemos muchas veces en las noticias. Así. Entonces, pues bueno, vemos aquí que desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el comercio ha sido una pieza fundamental en la vida del ser humano. El pueblo fenicio, por ejemplo, en el siglo X a.C., sin tener ejército, difundió su cultura por todo el Mediterráneo, construyendo grandes puertos y embarcaciones, incluso inventando el alfabeto para poder realizar sus transacciones. Estas primeras exploraciones comerciales revolucionaron las relaciones entre territorios. El intercambio de bienes entre pueblos no solo ha dejado de incrementarse con el paso de los años, sino que cada vez crece más rápidamente. La forma en que se produce también ha evolucionado desde los vendedores ambulantes hasta la globalización y las grandes corporaciones del siglo XXI. En los últimos años se trata produciendo una nueva revolución en el comercio gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. La revolución online está cambiando drásticamente la forma de vida del ser humano. El comercio, como era de esperar, ha sido uno de los grandes abanderados de esta revolución. La creación del dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente el comercio, facilitando que una de las partes entregue a cambio dinero en vez de otros bienes o servicios, como ocurría con el trueque. ¿Por qué hablamos ya un poquito también de lo que es la revolución online y cómo es que se dio un poquito esta parte? Recuerdo que aproximadamente lo que fue por el año 2003, aproximadamente, pues bueno, en Europa ya se venía viendo todo esto de las compras por Internet. ¿Por qué hago hincapié en el continente europeo? Porque resultó que al ver el incremento de este tipo de transacciones, de este tipo de comercio, se adelantaron un poquito los legisladores de muchos países en decir, bueno,
es que este fenómeno está creciendo rápidamente y van a haber problemas. Ujú. O sea, van a surgir problemas definitivamente si de todos modos los hay cuando se hace una compra física. Entonces, se ponen a legislar para tratar de prevenir ciertos problemas. Tal vez en su momento y en un inicio no fueron aplicados al 100%, sino que también conforme se fueron dando estos problemas, pues se tuvieron que ir realizando ajustes en sus legislaciones. Pero ¿qué pasó en nuestro país? Dice por ahí que hasta ahogado el niño se tapó el pozo. Sí. Y, no fue y lamentablemente no fue la excepción en este tema. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar muchos fraudes. O sea, Ajá. el cliente pagaba por X producto, por X servicio, se hacía la transacción y nunca recibía nada. Entonces, se acudía al Ministerio Público y como el derecho penal no admite la analogía, si no está tipificado tal cual en el Código Penal, pues no hay un delito que perseguir, no se podía investigar. Porque si es que es un fraude, ok, ya se veía qué correspondía el tipo penal con el fraude, pero nunca hablaba de que fuera por una computadora, de que fuera por medio de un depósito electrónico, o sea, no se hablaba en nuestras legislaciones de ninguna modalidad electrónica. Entonces no se podía hacer nada, porque iban a llover los amparos. Se da uno, se da dos, se empieza a dar una cadenita de estos problemas y entonces es cuando se comienza a legislar tanto en el Código Penal como en el Código de Comercio. Ajá, para ampararlos, ¿no? Efectivamente, para poder tratar o intentar más bien frenar todos estos puntos y que no se prestara tanto a fraudes, de poder ir creando sitios seguros para poder realizar los pagos, de hacer pláticas, de hacer convenios con los bancos, de cómo es que iban a estar ofreciendo con una mayor seguridad esa famosa banca en línea que conocemos ahorita la mayoría. Que aún así mucha gente no está de acuerdo, mucha gente no la utiliza, no se les es confiable, prefieren ir al banco a formarse una hora y ser atendidos en la caja, cuando pues lo podemos hacer desde una aplicación de un celular y nos ahorramos muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo en poderlo realizar, pero la confianza que tiene la gente pues obviamente es muy diversa en utilizar este tipo de servicios. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues empiezan a modificar todas las legislaciones aplicables y no solo para realizar las transacciones entre particulares, sino obviamente cuanti más en las empresas y con la intervención de la Secretaría de Hacienda para tratar de evitar la evasión de impuestos. Y ahí sí podemos decir que estamos a la vanguardia, ¿verdad? No nos vayamos a dar a la fuga sin hacer este pago de impuestos, por favor. Sí, no, Sí, ¿cómo vamos a hacer eso, verdad? Por pues, favor. sí, Sí, no, pero bueno, sería impensable realmente. Pero se dan todos estos puntos y en base a qué también. Vemos que el artículo 2 del Código de Comercio, pues simplemente nos está diciendo, nos está avisando cuáles son los actos de comercio que están válidos en nuestro país. Como sabe, nuestro Código de Comercio es a nivel federal. ¿Qué podemos aplicar de manera supletoria? El Código Civil Federal, a falta de alguna disposición que se encuentre en dicho ordenamiento. Pero que aquí, que es importante cuando lo vamos a usar, siempre especificar que se aplica de manera supletoria, ujú. para poder Ah, indicar que entonces esa disposición no se encuentra dentro de nuestro Código de Comercio. pues, bueno, pues. Ahorita hablando eso del Código de Comercio, por Ujú, ejemplo, este, en el 4 te piden lo del, o sea, en el producto 4 te piden lo del ujú. Código de Comercio, bueno, las leyes de comercio. En Puebla, pues la verdad es, creo que hay un artículo, si no me equivoco, creo que era el 175 que habla, es el único que habla de comercio. De ahí en fuera he estado busque y busque y no encuentro en el estado de Puebla.
Hay unas legislaciones que son locales, pero cuando no se encuentra algo, nos podemos siempre basar a una legislación federal. A la legislación federal, ok. Y nada más ese, por ejemplo, ve que nos pide lo de la ley federal de comercio, pero pues el código nada más, le digo que nada más habla uno, que el Código Civil de Puebla nada más habla, tiene un artículo de comercio. Y de ahí en fuera, pues es el Código Civil normal. No han modificado Correcto. el comercio en el estado de Puebla, se está basando todo en la ley federal, digo, en el Código Federal. Entonces, no únicamente nos pasamos a lo que es el Código Civil Federal, Ok. aplicado de manera supletoria, y ese sí vienen bastantes artículos Ujú, que se pueden aplicar. ¿Por ok. qué es que vienen así esos artículos? De hecho, eh, hay diferentes formas y de regular estos actos de comercio. Uno de ellos son los títulos de crédito. Ujú, ¿Cuáles podemos hablar? Un pagaré, una letra de cambio que ya no son tan comunes como antes, todavía es más común el pagaré. sí, En el caso ya de otro tipo de transacciones, podemos hablar de una carta aporte, de un arrendamiento financiero, ujú, de un arrendamiento puro. De todas estas modalidades, siempre vamos a encontrar legislaciones que se van a relacionar entre sí. Entonces, aquí lo importante también con esta materia, como en las demás, es poder identificar qué tipo de legislaciones son las que nos pueden ser útiles y cuáles podemos utilizar para podernos apoyar en el caso de la resolución de algún conflicto, de alguna demanda, de algún problema, de alguna contestación o simplemente de una tarea. ok. Sin ir tan lejos, ¿cuáles son las más comunes con las que nos podemos auxiliar? De entrada, el Código de Comercio, por ser federal. Como segunda instancia, del Código Civil Federal, que como sabes son una de las fuentes del derecho mercantil también. Ujú, De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Por qué? Porque ellas van a regular todos los tipos de sociedades que tenemos, que pueden ser aplicadas a lo que es el comercio. Por ejemplo, no vamos a hablar aquí de una sociedad anónima ah, o de una sociedad civil. ¿Por qué? Porque no tienen, las sociedades civiles no tienen una finalidad de lucro. Entonces ya no se toma como un acto de comercio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que sea considerado como tal que haya un lucro? Si usted, por ejemplo, tiene un coche año X, modelo X, y pues tal vez necesita ahorita un dinero para X cosa también, lo vende para sufragar esa necesidad que tiene usted en ese momento. Eso es una venta entre particulares, pero no está considerada como un acto de comercio. ¿Por qué? Porque no es un modus vivendi. No lo está haciendo tanto con la finalidad de obtener un lucro, como para comprar otro vehículo y dedicarse a la compra de venta y coches. Simplemente, obviamente, pues, siempre se le quiere ganar algo, eso es obvio y normal, pero ujú, lo va a utilizar, no sé, un decir, para pagar la colegiatura de un hijo, para pagar algunas cuestiones médicas, para pagar alguna deuda, para lo que sea, para irse de vacaciones si quiere, para lo que sea, pero no como para vivir de venta y compra de coches, no para decir, bueno, ya mi trabajo no me deja lo suficiente, este, perdón, sí, no, no. no me deja lo suficiente, me voy a dedicar ahora a esto, entonces ya no aplicaría. Si ese fuera el sentido, pues bueno, ya hay que hacer un reporte a Hacienda directamente, hacer el pago respectivo de los impuestos, y ahí sí ya estaríamos hablando que sería un acto de comercio. Pero de ahí en fuera no aplicaría. Bueno, ok. Entonces, dependiendo de eso, es que nos vamos a apoyar nosotros también con los títulos de crédito. Igual las empresas, por ejemplo, es en lo que también cuenta mucho que ver.
con qué capital pueden iniciar, si son una sociedad anónima de capital variable, si son de responsabilidad limitada, si son las famosas OFOLES, o sea, todos estos puntos de cómo se crean ese tipo de sociedades mercantiles, pues no solo tienen que ver con el medio de su constitución y de los pasos que se tienen que hacer para poderse constituir, sino que tienen que ver también una con las responsabilidades de los socios, qué es lo que van a aportar, cuánto van a aportar y sobre todo cuál va a ser el giro de esa sociedad, de esa empresa. Porque ya estamos hablando de, obviamente, pues ahí ya de personas morales. Y dependiendo de lo que se dedican, pues es sobre las legislaciones que también nos vamos a nosotros a llegar y que tendríamos que consultar independientemente, repito, de la ley del Código de Comercio, pudiera ser la ley de propiedad industrial, la ley de, por ejemplo, la de seguros y fianzas, la ley nacional de seguros y fianzas, si va a ser la ley aduanera, tal vez la empresa se va a dedicar a hacer comercio exterior, importaciones, exportaciones, o sea, todas esas legislaciones que tienen que ver se van a concatenar con nuestro Código de Comercio. Y en base a ellas mismas, pues bueno, vamos a ver cuáles son las obligaciones de los comerciantes, porque como lo marca el mismo código, el de comercio, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué obligación tiene un comerciante? Eh, Generalmente pues se tiene que llevar un libro, se puede decir contable, de qué es lo que va a llevar, qué es lo que no va a llevar. Tiene también que ver con lo que es una sana competencia, si es por ejemplo, un vendedor ambulante, si es un local establecido, cuáles son los permisos que se tienen que tener para poder ejercer todos estos actos de comercio. Entonces vamos a relacionar todas esas legislaciones. Pero primeramente, para poder llevar a cabo esto, pues ¿qué necesitamos? Tener muy claro lo que son los conceptos generales de esta rama del derecho. ¿Qué es un comercio? ¿Qué es un comerciante? ¿Qué es un título de crédito? ¿Para qué nos sirve ese título de crédito? ¿Cuál es una de las finalidades de que se cancele un título de crédito? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr si no se cancelan? Pero también algo muy importante es, por ejemplo, cómo se llenan. Es como hacer Ok. es como hacer una demanda. Sí, que podemos ver muchas hojas y a la mera hora, híjole, es que cómo se hacen, cómo voy a hacer una demanda. Ah, ya agarro un achote de la web y ya tengo la demanda. No. Y eso no es tan recomendable, o sea, puede ser una guía, puede ser un apoyo, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos fijamos que no viene ni con la legislación mexicana. Vienen artículos de España, vienen artículos del país que usted guste. Sí, de Argentina. Ya me ha tocado cuando Sí, me tocó la de la demanda y empezaba a leerla y yo decía, en España, no, pues España a mí no me interesa. Digamos, yo decía, ¿cómo lo empiezo a hacer? Pero más o eh, menos que te dé la idea, pero sí lo tienes que leer para saber que no es de tu país. exactamente, aunque muchas veces se dejan esos artículos, tal vez por la premura de tiempos, pero pues ya desde ahí estamos mal porque pues no va a aplicar, No. porque muchos términos no son iguales, aunque la idea sea la misma. Ujú. Entonces, sí es muy importante, no sé si usted ya llevó procesal civil, Ya. ver cuáles son las partes de la demanda, cuál es el proemio, qué lleva un proemio, cuál es el capítulo de derecho, cuál es el capítulo de hecho, cuál es el capítulo de las pruebas, cómo se deben de relacionar las pruebas con los mismos hechos, porque no necesariamente orden, o sea, Ah, todo ese rollo que sí. parece complicado, pero nada más es de entender la estructura. Y realmente para Ajá. una demanda mercantil es exactamente la misma estructura, es la ventaja. Por eso se le conoce al derecho civil o al procesal civil como la columna vertebral del derecho.
porque entendiendo civil ya se podía realizar cualquier otro tipo de demandas. En la actualidad ya no aplica para el derecho penal, por el cambio del nuevo sistema de justicia. Ujú. Sí, Entonces pero sí, ahí ya se hace a un lado, ya no entra ahí. Pero las demás ramas del derecho sí, administrativo, fiscal, laboral. laboral, inclusive es la misma, el mismo procedimiento, la misma temática, obviamente, pues únicamente cambia el tipo de legislación. Que eso siempre va a ser muy importante, aunque parezca repetitivo, siempre hay que indicar de qué código estamos hablando. Sí, Sí, me ha tocado que me comenten, ay, pues ese es del civil, pues de qué otra cosa si estamos viendo civil. pues sí, No pero importa puede que ser el federal o estatal. punto número uno, punto número uno, o sea, Sí, especificar si es el federal o si es estatal. Punto número dos, no únicamente nos vamos a basar en un solo código, nos podemos basar de tres, entonces si solo señalamos está el artículo de tal código, ¿qué va a pasar cuando ingresamos esa demanda en un juzgado? Nos van a decir, bueno, ¿de qué código me están hablando? Ellos, la carga de trabajo es mucha, no tienen tiempo de estar revisando 80 legislaciones, a ujú, ver a cuál le atinan, sí, ¿no? O sea, estaría muy complicado. Y nosotros mismos podemos saber qué estamos haciendo en el momento, pero si lo lee 3 meses después, después de que estudió otras materias, después de que vio otros códigos, cuando ya se no se puede. regrese no va a saber ni de qué código lo puso. Exacto. Entonces, sí es importante siempre, aunque parezca repetitivo, es válido en derecho. Así sean, por ejemplo, en la diapositiva que tengo yo ahorita en pantalla, Ajá, hay cuatro puntos, cuatro incisos, sí, que en los cuatro dijera Código Civil para el Estado de Puebla, sería correcto, aunque lo repita 4 veces en cada párrafo. exacto. Porque muy probablemente puede decir dos, el Código Civil para el Estado de Puebla, pero en las otras el Código Civil Federal. O en el siguiente, en el Código de Comercio. Ajá, Y en el de abajo decir, no, este es el artículo 30 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, si no especificamos, ni nosotros nos vamos a entender. no. Eso, eso es un hecho, o sea, necesitaríamos ser 1000% codigueros y Es- sabernos los artículos de todas las leyes con puntos, comas, signos de admiración y de interrogación para no hacernos bolas. Pero pues realmente es bastante complicado. sí, no es mucho, es demasiado. No, es exageradísimo. Es muy, muy, muy exagerado, en definitiva. Entonces, pues siempre les recomiendo que aunque sea repetitivo decir, ay, es que ya puse que es el código fulano de tal, no importa, vuelvan a poner. Sí, Uno, refuerzan ese artículo en el cual ustedes están apoyando y es muy útil. Y otra, pues evitan ese tipo de confusiones, no solo para el que lo realiza, sino hasta para el mismo que lo lee. sí, porque a ti te vas más rápido, o sea, si se te olvida, porque luego nada más, bueno, le pones nada más el artículo 43 por decir, y de código, procesal civil. Ajá, pues ya sí, ya sabes hasta para ti. A ver, lo busco, a ver qué decía, si se me olvidó. Exactamente, En cambio me pongo exactamente. No, todo. y muchas veces ustedes también, pues no solo llevan una materia, o sea, llevan más Ajá. materias. Entonces, Pues, yo llevé, lo digo por pues mira, experiencia también, llevé muchas materias y luego me hacía bolas con los artículos. ay, sí. No, sí, 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 aparte sí es, te confundes, la verdad es que sí. Sí, y algunos que a veces se parecen un poquito la redacción o se parecen un poquito el fondo de la materia, entonces a mí me pasó, pongo tal artículo y después, ¿y de qué código era? Exacto. Sí, ¿no? De qué se trataba y era otra vez buscar en todos los códigos a ver cuál le atinaba. Sí, O le podía atinar rápido como me podía tardar. Entonces ahí fue donde aprendí y dije, no, o sea, se repite de dónde es el código y lo voy a poner. Y me dijo también un profesor, me dijo, o sea, es que es válido.
Ajá. En otras carreras, en otras materias te van a decir, no, o sea, hay mucha redundancia y gramaticalmente es incorrecto, pero en derecho es válido por la cantidad de leyes, de artículos y de códigos que se tienen que aplicar. Sí. Entonces, pues bueno, procuro siempre dar ese consejo también a mis estudiantes porque sí, ya lo padecí también y es horrible. Sí. A mí me pasó nada más ahorita con el derecho civil, el procesal civil, Ujú. que no le puse, o sea, lo estaba haciendo, lo estaba escribiendo en la computadora y se me fue ponerle, y yo dije, ¿y ahora de cuál de todos? Y ponte, pero ya hay muchas cosas Sí, que pues prefiero imprimirlas y las estoy leyendo. Entonces me puse a leer. Y eso de ponte a leer todo y no, esto no es. Y sacaba el otro. No, ¿dónde lo busqué? No, pues y pierdes mucho tiempo porque pierdes 2 días en lo que te pones a buscar, a leer sí, todos los códigos. Y por más que le buscaba, dije, no, a ver, otra vez empezamos. Y dije, no, ya, sí, así sí, es. no, y es horrible. No, Y es, y es horrible realmente, pero sí es bastante útil estar especificando si es el artículo 20 del Código Procesal Civil Federal y después si ajá, es el artículo 40 del Código Procesal Civil Federal, bueno, ya sabemos de qué código es, sí, ya, pero así no hay pierde. así es. Licenciada, una pregunta lo que pasa es que ahorita estoy, como ya, la verdad, yo ya nada más estoy tomando una materia, le soy sincera, porque ¿Correcto? me estaba presionando demasiado y le dije, no, no, no. Hay una de que ahorita estoy en el 8 en el 9 que dice títulos de crédito. Ok, Ajá. está el nominal no, el otro que no está regido por la ley. En ese de no está regido por la ley, o sea, porque el nominal pues es la nómina, pago de cheques, todo eso, ¿no? Porque pues Más nada que más, nada como nominal se sobreentiende que va a nombre de una persona. ajá, hace así, O sea, sí, no tanto que sea de nómina como un cheque, por ejemplo, o una transferencia vía nómina, sino de nominal aquí se refiere el término a nombre, a de que nombre va de la directo. persona. Exactamente, exactamente, ya sea para cobrar o el que lo debe. Ok, pero el otro, el nominal, dice que no está regido por la ley, pero sí, porque he estado busque y busque, no está regida por la ley, pero es como si lo rigiera la ley. Entonces, y como nos pide ejemplos, y dije, bueno, no está regido por la ley, pero es una costumbre. Entonces, antiguamente se usaba mucho la palabra y la palabra era muy válida, era como si firmaras un pagaré, una letra, un cheque, lo que sea. Entonces, Valía más que el documento. ajá, válidas. Entonces, mi pregunta es, el S es la palabra, porque estuve buscando, o sea, no está regido por la ley, pero está como si fuera regido por la ley, pero es una costumbre. Entonces, pues la costumbre es la palabra, Sí, o lo puede buscar también como algún título de crédito atípico. el atípico. El atípico, que son los que no están regidos por la ley. Pues es que, pues ya le busqué y no le encuentro ningún atípico. Es que, por ejemplo, puede ser el pagaré, sí, es que, por ejemplo, un pagaré sí está regido por la ley, pero yo creo que es más válido, bueno, no sé, mi pregunta es, si yo lo firmo un pagaré, por ejemplo, en una casa, en un banco, por ejemplo, en una donde vendan coches, pero así por ejemplo, que cuando te prestan dinero y fírmame un pagaré, ese pagaré también está regido por esa misma ley. Sí, Ah, entonces ese es típico. ese es típico. Recordemos que cuando, por ejemplo, compra usted un coche o pide un préstamo en el banco y el Ajá, mismo banco le dice que tiene que firmar X número de pagares. sí, Este pagaré viene siendo accesorio al mismo contrato que está usted firmando ajá, con el banco, sí, pero está regulado por la ley.
Y si hace Ah, un préstamo que, por ejemplo, no sé, usted le pide prestado a su vecina, se me ocurre, exacto. y le dice, Ajá, fírmame unos pagarés, va a ir su nombre. Y ese pagaré está regulado por la ley. Y debe también. de cumplir Ok, con los requisitos que dice la ley para que en su momento pueda ser exigible el cobro, como el ok. lugar de la fecha, el lugar de pago, la fecha de pago, la fecha de emisión, el nombre de la persona, si está endosado, no está endosado, qué tipo de endoso en dado caso llega a tener si es que usted no paga, porque muchas veces se endosan todos los derechos del documento y otras son los endosos en procuración que únicamente fungen para poder hacer el cobro, más no para otra cosa. Sí, ok. Sí, que ahorita normalmente toda la gente cuando piden, porque yo he visto que luego pides un préstamo. No, yo por ejemplo en mi caso en caja de ahorro. Luego Sí, le digo, ya te pido, pero no le pongas fecha, nada más o sea, te dicen, nada más fírmalo sin fecha. Y sin no, y sin cantidad, y tú así de, y al rato me vas a poner 1 millón de pesos y exactamente, ese es el problema. Y mucha gente los firma así en blanco. por la necesidad, pero eso es un gravísimo error, Sí, sí, porque no, porque no, mucha gente ha perdido todo por esa situación. exacto. No, siempre que se llene un pagaré se debe dar todos los espacios y si no se va a llenar algo como, por ejemplo, a veces el tipo de interés, o si le Ajá, pone un 5% de interés, especificarlo y cerrarlo como con una rayita para que no le pongan ceros. sí, Si para no, que al no rato te le van a decir son es el 500%. Claro que eso se puede impugnar en un juicio en dado caso por medio de una pericial, en caligrafía, ver que no sea para determinar que no es la misma tinta o que no es la misma presión que se ejerce para, a conforme el 5 por ejemplo, que lo hizo otra persona, pero de que se pierde tiempo en ese caso en el juicio y demás, definitivamente eso es un hecho. Pero sí sí, se puede llegar a demostrar si el documento ha sido alterado, pero sí es muy común. sí, no, sí, ok, sí, porque esa es la única que me está faltando. Y yo decía, ¿será? Y no me acuerdo si lo envié. Creo que sí, ya lo envié. Y dije, ¿cuál? Y ya llevo 3 días y buscando el atípico y nada más no le encuentro. Y nada más te dicen, como mercantil. O sea, en uso mercantil, sí, pero ¿cuál? No le encuentro. Ya le busqué todas las leyes ya saqué. Es Ok, más, busco descargué. alguna página o algo y se la envío. Ay, gracias. Creo que ya se lo envié el 8, pero si no lo borro y lo vuelvo a hacer. Es más, hasta me encontré un libro que descargué de Derecho Mercantil. Dije, ay, mire, este libro está muy simpático. Y ya lo descargué. Pero pues Sí, estoy hay unos buscando. buenísimos. Sí, está muy bueno. Te habla de qué es la ley, el cheque. Que yo una cosa de esas sí tengo conocimientos porque como trabajé en el banco, Ujú, pues para mí es más fácil entenderle eso. claro. Pero y hay muchas cosas, por ejemplo, del derecho que a lo mejor se me facilitan porque la verdad mi ex marido era abogado, entonces estoy acostumbrado. Mi cuñado, mi sobrina, mi otro cuñado son abogados. Entonces sí, como que es más normalito esa forma Sí, de hablar. sí, 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 siempre algo se nos pega. Eso definitivamente. Y nos vamos familiarizando hasta con la lexicología y con la terminología jurídica. Sí, no, y entonces hay cosas que se me facilitan, pero sí, la típico es así, no lo he encontrado, pero lo voy a seguir buscando. Sí, de todos modos, yo si ahorita encuentro material o algo, se lo envío por medio de mensaje en la plataforma. Ok, y pues O sí. si me puede mandar algún mensaje en la plataforma con su correo, Ok, sí, se lo sí, hago llegar también. bueno, claro que sí, así es. Perfecto. ¿Alguna otra duda, Laura? No, hasta ahorita no. Nada más eran esas porque pues ahorita apenas voy en la 9 y todavía me faltan todos los demás. Sí, claro, sí son bastantitos. Sí, Pues de todos modos, cualquier duda que tenga, me puede mandar un mensaje ahí mismo en la plataforma o a mi correo institucional ok, y ya con mucho gusto lo vemos, no hay ningún problema.
Ya si Bueno, llega a necesitar que programemos alguna otra sesión como ahorita, ok. me indica y ya nos ponemos de acuerdo. Ah, me parece muy bien, sí. Ujú. Ok, perfecto. Me gustó, me gustó. Muchas Y me, gracias. no, y me gusta así porque luego de repente sí ya tengo demasiadas preguntas. Les digo, a lo mejor los niños, ahora sí que me les digo los chamaquillos, pero pues los chamaquillos como que tienen más abierta. La mente buscan más, yo ya, pues ya, la verdad. Ya tengo, les digo, sí, no estoy atrasada, pero pues ya, de todas formas, sí es la edad, quieras o no, sí, te frena más. Te, Pero ca- ya entendemos las cosas de otra manera. sí, te Es cansas la más. ventaja. Sí, no en eso sí, pero sí, les digo luego, por ejemplo, a mis hijos, ya a veces ya los ojos ya me canso. Digo, ya 60 ya me están empezando ahora sí. No, es que estar mucho tiempo en la computadora cansa, ya de la edad que sea, pero sí cansa. Ya te cansa mucho. Sí, la verdad es que sí. Sí, 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 pero pues le digo, cualquier duda que tenga, con muchísimo gusto, me la hace saber, me la hace llegar y ya, nos ponemos de acuerdo y lo vemos. Ok, perfecto, claro que sí. Gracias, licenciada. No, de que al contrario, muchísimas gracias por entrar a la clase y que tenga una excelente tarde y una excelente semana. Ay, gracias y usted también bonita tarde y bonita fin de semana y todo bonito. Todo bonito, claro que sí, muchísimas gracias. Sale, gracias. Bye. Hasta luego, bye. Adiós. Ahora que estoy como que apaga y soy medio mala. Ahí, ¿dónde está? A ver, a ver. Ah,